Hola amigos, hoy quiero llevarlos conmigo a una aventura de un solo día desde la Ciudad de México hasta el estado de Hidalgo. Salimos muy temprano por la mañana. Mientras avanzábamos por la carretera, podía sentir la emoción de descubrir un lugar nuevo. El camino fue tranquilo y los paisajes poco a poco comenzaron a cambiar. Y después de aproximadamente 3 horas de viaje, finalmente llegamos a nuestro destino. Este lugar se llama Parque Acuático Tepe, uno de los parques acuáticos más conocidos del estado de Hidalgo. Al llegar, algo que me llamó la atención fue que nos dieron unas monedas especiales que funcionan como boleto de entrada. Fue un detalle diferente y curioso que hizo la experiencia aún más interesante desde el primer momento. Entramos al parque alrededor de las 8:30 de la mañana. Apenas crucé la entrada, apareció frente a mí un paisaje realmente impresionante. Sentí que había llegado a un pequeño paraíso escondido entre las montañas. Lo primero que vi fueron hermosas cascadas y aguas de color turquesa que brillaban bajo de la luz del sol. El día estaba completamente despejado y el clima era perfecto para disfrutar al aire libre. Mientras caminaba por el parque, observé a muchas familias y grupos de amigos disfrutando del lugar. Algunas personas tomaban el sol, otras nadaban en las albercas y muchos simplemente descansaban admirando el paisaje. Y algo sorprendente es el tamaño del parque. Es un lugar enorme, con muchas áreas para explorar y diferentes actividades para todas las edades. Incluso vi varias tiendas de campaña. Algunas personas habían decidido quedarse más tiempo para disfrutar completamente de este hermoso entorno natural. Algo que realmente me encantó de este lugar fue el aire limpio, lejos del ruido y la contaminación. Aquí se siente una tranquilidad especial. Respirar profundamente mientras disfrutas de estos paisajes hermosos hace que la experiencia sea todavía más agradable. Como el sol estaba bastante fuerte, decidí ponerme bloqueador solar antes de comenzar a disfrutar de las atracciones. Siempre es importante cuidar la piel cuando pasamos tantas horas al aire libre. Después llegó el momento de disfrutar las atracciones. Mi esposo y yo entramos a una alberca ubicada en una zona elevada con una vista increíble. El sol brillaba intensamente sobre nosotros y el agua estaba agradablemente caliente. Fue una sensación muy especial, porque al mismo tiempo que nos refrescábamos bajo el sol, también sentíamos el calor relajante del agua. Y sin duda fue uno de esos momentos simples que hacen que un viaje sea inolvidable para siempre. Mientras seguíamos explorando el parque, nos encontramos con unas impresionantes cascadas decoradas con figuras inspiradas de personajes aztecas. Ver cómo el agua descendía entre estas enormes esculturas hacía que el lugar se sintiera aún más especial, combinando naturaleza, arte y cultura en un mismo espacio. Justo debajo de las cascadas se encontraba la alberca de las olas. Ahí el ambiente era muy alegre. Familias, amigos y niños disfrutaban mientras las olas aparecían cada cierto tiempo. Por un momento era fácil olvidar que estábamos en el interior del país y sentir que nos encontrábamos junto al mar. Sin duda mi atracción favorita, que honestamente me pareció mucho más divertida que cualquier otra atracción, fue la alberca de las olas. Me gustó tanto que pasé aproximadamente 2 o 3 horas ahí. De todas las actividades del parque fue lo que más disfruté. Otra de las zonas que me gustó fue de las cuevas. Tenían un ambiente muy acogedor y tranquilo, perfecto para relajarse y disfrutar del agua sin prisas. Además, el agua estaba un poco más caliente que en otras áreas del parque.
lo que hacía que la experiencia fuera todavía más agradable. Por momentos sentía que estaba en un pequeño manantial escondido entre las montañas. El lugar tenía un encanto muy especial, rodeado de naturaleza y con una atmósfera de calma difícil de encontrar en otros espacios más concurridos. Además, el agua no era muy profunda y era tan clara que se podían ver las piedras del fondo. Eso le daba un aspecto muy natural y hermoso al lugar. Poder observar el suelo mientras caminabas por el agua. Sin duda fue uno de los rincones más relajantes del parque y un lugar donde podía quedarme simplemente disfrutando del paisaje y de la tranquilidad del entorno. La combinación del agua cálida, el sol radiante y el aire limpio hacía que el lugar se sintiera como un pequeño paraíso escondido, ideal para descansar y olvidarse del estrés de la vida diaria. Además, esta zona tenía hidromasaje, algo que hizo la experiencia todavía más especial. Había chorros de agua con bastante fuerza que caían sobre la espalda y los hombros, dando la sensación de recibir un masaje natural. Después de caminar y pasar varias horas disfrutando del parque, se sentía realmente relajante. Y lo mejor era que mientras disfrutaba del hidromasaje tenía frente a mí un paisaje hermoso. Aunque por ser fin de semana el parque estaba bastante lleno, me sorprendió lo tranquilo que se sentía el ambiente. Había muchas personas, pero todo estaba muy bien distribuido, debido al gran tamaño del lugar. Cada quien encontraba su propio espacio para relajarse y disfrutar del día. A pesar de la cantidad de visitantes, nunca tuve la sensación de estar en un lugar agobiante o saturado. Creo que eso es una de las ventajas de este parque. Tiene tantos espacios y atracciones que la gente se reparte por todo el lugar. Así cada persona puede encontrar el rincón que más le gusta para pasar el día. Además, había un complejo cuenta con un hotel para quienes desean quedarse más tiempo. Es una excelente opción para las personas que quieren disfrutar del parque sin prisas y aprovechar todas las instalaciones durante varios días. Además, habían unas palapas que le daban un encanto muy mexicano al lugar. Eran muy útiles para los visitantes. Muchas personas descansaban bajo su sombra comiendo algo o simplemente relajarse después de disfrutar de las albercas y las atracciones. Pude ver que el hotel tiene su propia área acuática y otra alberca de olas. Desde lejos se veía muy atractiva y bien cuidada. Me pareció una gran ventaja porque ofrece más opciones de entretenimiento para los huéspedes. Si algún día regreso, probablemente consideraría hospedarme ahí para disfrutar con más calma de todas las atracciones. Luego decidimos probar los toboganes. El primero fue muy divertido. Para lanzarnos nos acostábamos boca abajo sobre unos deslizadores y el personal nos daba un pequeño impulso para comenzar el recorrido. La velocidad y la sensación de deslizarse por el agua fueron muy emocionantes. Otra atracción fue una enorme cubeta que poco a poco se iba llenando de agua. Cuando finalmente se vaciaba, una gran cantidad de agua caía desde mucha altura sobre las personas. La fuerza del agua era impresionante y parecía un hidromasaje. Luego probamos otro tobogán que me gustó incluso más que el anterior. Gran parte del trayecto pasaba por un túnel oscuro. No podía ver qué venía después, lo que hacía que la emoción fuera todavía mayor. Quiero compartir algo muy personal sobre esta experiencia. Este fue mi primer parque acuático en México. Durante mucho tiempo no me animé a visitar uno porque no sé nadar. Siempre pensé que no podría disfrutarlo como las demás personas o que me sentiría insegura dentro del agua. Siempre tenía la idea de que estas actividades eran solamente para quienes saben nadar bien.
Sin embargo, esta vez decidí darme una oportunidad y vivir una experiencia diferente. Esta visita me enseñó que muchas veces nuestros temores son más grandes en nuestra imaginación que en la realidad. A veces evitamos hacer algo durante años, simplemente porque creemos que no somos capaces o porque pensamos que no lo vamos a disfrutar. Además de divertirme, sentí que este viaje me ayudó mucho emocionalmente. Pasar tiempo al aire libre, observar paisajes hermosos y desconectarme de la rutina tuvo un efecto muy positivo en mi estado de ánimo. Regresé a casa sintiéndome más tranquila, más feliz, con mucha energía para comenzar la semana. Creo que todos necesitamos momentos así de vez en cuando, momentos para alejarnos un poco de nuestras preocupaciones, para cambiar de ambiente y para recordar que el mundo está lleno de lugares hermosos por descubrir. Esta experiencia también me recordó la importancia de salir de nuestra zona de confort. Muchas veces el crecimiento personal comienza cuando nos atrevemos a hacer algo que antes nos daba miedo. No siempre tiene que ser un gran desafío. A veces algo tan simple como visitar un lugar nuevo puede cambiar nuestra perspectiva. También disfruté mucho la tranquilidad que se siente fuera de la ciudad. Cada lugar tiene su propia esencia, sus propios paisajes y una forma diferente de vivir. Conocer otras ciudades, otros rincones y otras formas de disfrutar la naturaleza nos ayuda a apreciar más todo lo que nos rodea. Al final del día no solo regresé con fotografías y recuerdos bonitos, también regresé con una nueva experiencia, más confianza en mí misma y la satisfacción de haber hecho algo que durante mucho tiempo había evitado. Y por eso este viaje será uno de esos recuerdos especiales que voy a guardar con mucho cariño.